Un gozo estar aquí esta noche otra vez compartiendo. Ha sido un tiempo maravilloso que Dios nos ha regalado, impresionantemente. Van 11 veces que nos reunimos en esta noche para ir a la palabra juntos, ser desafiados, ser estimulados, ser alentados en este llamado que Dios nos ha hecho de vivir para su gloria. Nosotros en las últimas 2 semanas hemos estado hablando acerca de uno de los llamados más humillantes, es el llamado de criar a nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a ser fieles, levantando hijos que sean expuestos a su palabra en medio de una generación que se caracteriza por la impiedad, por la arrogancia, por el amor al pecado. Y aunque no tenemos el poder para salvar a nuestros hijos, sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para exponerlos a Dios, principalmente por medio de su palabra. Nosotros habíamos dicho, Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su gracia para que podamos ejercer este llamado con fidelidad, para que podamos hacerlo confiando en sus promesas que Él ha hecho de guiarnos, de bendecirnos. Y en esta serie de estudios estamos examinando la palabra de Dios junto con la intención de ser instruidos, de ser refrescados, de fortalecer nuestro matrimonio para cumplir con ese gran propósito de Dios que es vivir para su gloria. En esta ocasión estamos examinando la palabra de Dios para entender nuestra responsabilidad como padres. Queremos hablar de cómo desarrollar una visión bíblica en la crianza de los hijos. Este es el gran tema de estudio en esta última sección de esta serie, la visión bíblica. Nuestro llamado como padres cristianos es ser fieles a Dios, amando a nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos en su palabra. El texto principal sobre el cual estamos basando toda esta exposición está en Efesios capítulo 6, verso 4. El texto que estamos tratando de examinar a fondo dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y la instrucción del Señor. Lo primero que decíamos es, ¿cuál es el desafío de la paternidad bíblica? Bueno, en realidad el principal problema con el que tenemos que trabajar es con un problema de pecado en el corazón, tanto en el nuestro como en el de nuestros hijos. Pero además de eso se suma el pecado reinante en esta generación, como estudiamos. Estamos en una generación que de una manera muy desafiante se opone a Dios, abraza demasiado el orgullo. Una de las instrucciones que Pablo le envió a ese joven pastor Timoteo, como estudiamos en la primera sección, es, debes saber esto, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, impíos, que no tienen ninguna sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un llamado a ser fieles, criando a nuestros hijos en medio de una generación que lo que ama es todo lo contrario. No solamente eso. ¿Cuál es el consuelo en este llamado a ser padres cristianos? Bueno, nosotros disponemos de los medios de gracia que Dios nos da para asistirnos en esa tarea. Y principalmente la palabra de Dios es la fuente de ayuda para guiarnos con nuestros hijos. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es el objetivo principal de la paternidad bíblica? Bueno, es ser fieles a Dios. Fieles a la palabra de Dios por su gracia, fieles a la palabra de Dios para su gloria. Y la razón por la que decimos esto es porque no es prerrogativa de los padres producir hijos cristianos. Solo Dios puede cambiar el corazón de un muchacho, un corazón duro, natural, para llevarlo a Cristo. Como padres no podemos hacer eso. Lo que podemos es ser fieles en exponerlos a Dios y, como hemos dicho, principalmente a su palabra. ¿Cuál es el requisito de la paternidad bíblica? Todo esto como un resumen de lo que hasta ahora hemos visto. Bueno, si el propósito como padres es enseñar la palabra de Dios, entonces primero nosotros necesitamos estar vivos a esa palabra, necesitamos estar llenos de la gracia de Dios. Primero necesitamos vivirlo nosotros antes de poder manifestar
a nuestros hijos. Y decíamos que una de las cosas más importantes en esto es entender el orden bíblico. Efesios 6:4, el texto que estamos estudiando, viene después de 5 capítulos en que el apóstol Pablo en este libro de Efesios ha expuesto muchas doctrinas importantes. Y una de las cosas que insistíamos es que antes de llegar a Efesios 4, necesitamos experimentar todas esas verdades de 5 capítulos anteriores. Antes de entender la relación padre e hijo terrenal, primero necesitamos entender la relación padre e hijo espiritual. Primero hay que hablar de los indicativos antes de hablar de los imperativos. Necesitamos entender qué es lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Jesús, para que ahora podamos entender lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en base a todo eso, iniciamos en las sesiones pasadas el estudio de este texto sobre el mandato de la paternidad bíblica. De nuevo, estamos en Efesios capítulo 6, verso 4, el texto clave que estamos estudiando, y lo primero que encontramos es el aspecto general del mandato. Si decimos, en esencia, ¿cuál es el mandato que se le da a los padres? Bueno, en primer lugar, amar a los hijos. Nosotros necesitamos amar a nuestros hijos con el amor de Cristo. Y estudiamos eso y hablamos de la necesidad de un amor sacrificial por nuestros hijos. Antes de instruir, antes de disciplinar, antes de hacer lo que queramos, primero es obvio que nuestros hijos tienen que ver que nosotros estamos agradecidos a Dios por ello. Nuestros hijos tienen que saber que ellos no son un obstáculo para nuestra comodidad, sino que nos sentimos bendecidos del hecho de tenerlo entre nosotros. Y esa es la importancia del amor cristiano, del cuidado práctico, de la participación. Nosotros necesitamos saturar nuestro hogar de ese amor, edificar buenas relaciones con nuestros hijos. Es una relación de disfrutar más de que complicar las cosas. El amor debe prevalecer. Eso es lo primero. En segundo lugar, en este texto de Efesios 6:4 veíamos que hay un aspecto negativo del mandamiento. Por negativo queremos decir que hay una advertencia. El texto comienza diciendo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La principal precaución como padres es cuidar de no provocar a ira a nuestros hijos. Y en esa ocasión, nosotros consideramos 7 formas muy puntuales en que como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos. Si usted no estuvo aquí en esa exposición, estamos nosotros publicando todas estas exposiciones en el canal de YouTube de Juntos y Unidos, así que puede repasarla. Entonces, vimos el aspecto negativo y la semana pasada empezamos a ver el aspecto positivo del mandamiento. Dice, no solamente que no provoques a ira a vuestros hijos, sino hay 2 cosas específicas que Dios nos manda a hacer de manera proactiva. Criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. En disciplina y en instrucción. La semana pasada vimos uno de ellos, que fue el mandato de instruir a nuestros hijos. Nosotros necesitamos formar el carácter de nuestros hijos. El principal énfasis de ese aspecto del mandamiento, instruir, es entrenar en el carácter. Tiene que ver con el aspecto interno de lo que los muchachos son. La palabra traducida ahí es poner la mente en orden. Es algo interno. Está dirigiéndose al corazón, como decimos nosotros, al carácter del muchacho. Y esta noche, lo que deseamos es completar la segunda parte de ese mandato, que es el mandato de disciplinar a nuestros hijos. Dice, si no criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Queremos hablar de esa disciplina como uno de los aspectos más importantes del mandato. Y podemos decir, así como instruir es el aspecto de este mandamiento que tiene que ver con formar el ser interior del muchacho, el carácter del muchacho, por el otro lado, la disciplina se enfoca en entrenar su conducta, en entrenar los aspectos clave de su comportamiento. La palabra traducida como disciplina aquí significa entrenamiento.
Exactamente es la palabra que significa entrenamiento. Entonces, ¿cómo funciona el hecho de entrenar la conducta de nuestros hijos? ¿Cómo formar en ellos esa disciplina, ese estilo de vida de una persona ordenada que se le facilite la responsabilidad en su vida? Bueno, hay varias cosas que yo creo que debemos mencionar aquí. Primero, déjenme hablar de cuando establecemos reglas, cuando establecemos limitaciones. Parte de disciplinar significa que hay un sistema de orden que nosotros instalamos en nuestro hogar. Esto no es a lo loco, no vivimos a lo loco. Los muchachos, por ejemplo, tienen que aprender a arreglar su cuarto, los muchachos tienen que aprender a comportarse, tienen que aprender a hacer silencio cuando un adulto habla, hay muchísimas cosas de esas que son externas, que están incluidos aquí. Pero todo comienza con un sistema de reglas, de limitaciones. Déjeme dar 4 observaciones en cuanto a eso. Bueno, lo primero es que todo ese orden que establezcamos, la principal motivación no es hacerme sentir bien a mí como padre, ni mi comodidad. La principal motivación es la gloria de Dios. La principal motivación en todo lo que hacemos es glorificar su nombre. Un texto que hemos visto desde el día 1 en esta serie, Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra cosa con relación a ese sistema de reglas y limitaciones es que están diseñadas para bendecir a nuestros hijos, no para complicarles la vida. La motivación no es para hacerle mal, sino para bendecirle, para entrenarlo en los preparativos de la vida. En Deuteronomio capítulo 5, dice del verso 29 en adelante, o si ellos tuvieran tal corazón que me temieran, que guarden siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dice Dios, dice el verso 30, ve y diles, volved a vuestras tiendas. Pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que le doy posesión de ella. Y dice ahí mismo en Deuteronomio capítulo 5, verso 32, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No desviéis a la derecha ni os desviéis a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis, a fin de que os vaya bien, a fin de que prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Esa es la instrucción de Dios a sus hijos antes de entrar a la tierra prometida. Y la idea es, todas estas reglas que le estoy dando, todos estos mandamientos, es para que les vaya bien. El interés no es complicarle más la existencia. La idea es que le vaya bien allá. En tercer lugar, una tercera observación sobre ese sistema de reglas y limitaciones que debe estar basado en principios bíblicos. Las reglas que establecemos deben estar basadas en principios bíblicos. La disciplina bíblica no está basada en nuestro criterio personal, no es un asunto emocional. No es un asunto de lo que me gusta a mí o lo que no me gusta. Eso tiene que ser en base a lo que Dios ha declarado. En el Salmo 119 hay varios versos ahí que nos ayudan a entender un poco más. Por ejemplo, en el Salmo 119, verso 98, dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. La idea es, los mandamientos de Dios son los que me hacen sabio, no los mandamientos de hombres. El verso 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. De nuevo, el énfasis del salmista aquí, en los consejos de Dios me hacen sabio. Dice el verso 100 ahí mismo en el Salmo 119, yo entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos me han guardado. Dice el verso 104, de tus preceptos yo recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. El énfasis entonces es que nosotros debemos establecer reglas en nuestro hogar
que esencialmente tengan base bíblica. Las reglas no pueden ser tan emocionales. Las reglas no es un asunto de que este es el color que a mí me gusta y ahora todo el mundo tiene que gustarle ese color. Esa no es la idea. La idea es que dice Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, uno de los textos más importantes de entender el beneficio de la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces el énfasis una y otra vez es la escritura, la escritura. Y la razón por la que mencionamos eso es porque eso nos sale al frente a un gobierno que está más basado en preferencias personales, en un asunto emocional. Yo como papá quiero que mis hijos obligatoriamente tenga que gustarle tal equipo de los deportes, porque es el que me gusta a mí. Bueno, yo no encuentro ningún texto en la Biblia para eso. Yo quiero que mis hijos aprendan a hacer lo que a mí me gusta. Bueno, yo no tengo ningún texto para eso. Uno de los testimonios que nosotros como familia damos es cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos. Nosotros tenemos un hijo varón y yo tenía la aspiración, como todo dominicano, que mi hijo fuera un gran jugador de béisbol, de pelota. Eso es lo que todos los dominicanos aspiran a hacer. Y yo le puse presión a ese muchacho para que jugara pelota porque yo tenía mi deseo de que... Y un día mi hijo llegó con la noticia de que a él le gustaba el fútbol. Y yo dije, pero será... Esto es un chiste, tiene que ser. Porque ¿a qué dominicano, sobre todo en aquellos tiempos, hace 10 años, quizá hoy ya es más popular, pero qué familia dominicana va a entender de que un muchacho dominicano esté jugando fútbol? O sea, eso era como hasta vergonzoso. Pero luego yo entendí que mi llamado no es hacer que mi hijo haga lo que a mí me gusta, sino hacer lo que a Dios le gusta. Cada hijo vino con un don y un llamado. Y nuestra misión como padres es asegurar que esas dos cosas se encuentren. Dios le da dones para un llamado y como padres debemos guiar a nuestros hijos a que haga eso, porque eso es lo que le dará satisfacción en la vida. Su principal meta no es complacerme a mí, su principal meta es complacer a Dios. Y otro aspecto con relación a ese sistema de reglas y limitaciones es explicar las expectativas claramente. Explicar bien las reglas. Mientras más claridad hay en las reglas establecidas, más fácil será la implementación de esas reglas. Dios hace eso. Cuando Dios estableció un orden, encontramos en Éxodo 20 que Dios definió esas cosas. En Génesis 2 encontramos reglas de la creación también. Dios le dice al hombre, mira, de este árbol podrás comer, de este no. Y estaban muy claramente las expectativas en todo eso. Yo creo que no solamente establecer un sistema de regla adecuado, basado en principio bíblico claramente establecido, sino en segundo lugar, yo creo que sería bueno también que hablemos un poco acerca de cómo uno hace cumplir esa regla. Porque la primera fase es definir todas las reglas, el orden del hogar. La segunda fase es, ok, ¿cómo vamos a cumplir esto? ¿Cómo vamos a demandar esto de los muchachos? Bueno, primero debemos modelar esas reglas. Modelar esas reglas. Nosotros también debemos cumplir las reglas que se establezcan. Es una inconsistencia que nosotros pongamos reglas y las violemos nosotros. Yo recuerdo que una de las dificultades más grandes, por ejemplo, es cuando alguien le está dando un consejo a usted que él mismo no cumple. Entonces, eso es una inconsistencia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 y 6, dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con una plena convicción, como sabéis qué clase de persona demostramos ser entre vosotros, por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo?
El efecto más poderoso que tuvo esta palabra en esta iglesia es que ellos pudieron verla cumplida en la vida de él. Él vivía lo que predicaba. Ellos podían imitarle. Y era lo mismo que decir, vamos a seguir las cosas que se están estableciendo. Filipenses capítulo 4, verso 9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y Dios de paz estará con vosotros. El apóstol dice, ¿sabe lo que es? Tú has aprendido esto de mí, tú has recibido esto de mí, tú has escuchado esto de mí y tú has visto eso en mí. De manera que modelar las reglas que establecemos es vital en esta implementación. No solamente eso, debemos también entrenar a nuestros hijos para asegurar el cumplimiento de esas reglas. Nosotros no establecemos reglas esperando que las reglas no puedan cumplirse. Esa no es la idea. Yo no sé si le pasó a usted, pero a veces en la escuela uno se encontraba con profesores que ellos estaban ahí, era para garantizar que los estudiantes no iban a pasar. Era como frustrante, porque desde un principio ya se esperaba que la mayoría de los estudiantes se iban a quemar. Esa no es la idea de lo que debe ser nuestro hogar. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8, dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas de viejas, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate, entrénate para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente, también para la futura. La idea es, Dios nos da mandamiento y dice, hay que disciplinarse, entrenarse. Nosotros debemos entrenar a nuestros hijos lo más que podamos, para que al final las reglas puedan cumplirse, porque nos gozamos en que se puedan cumplir. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hay una práctica y nosotros los padres, cuando establecemos una regla, tenemos que ensayar, tenemos que ir al terreno, tenemos que entender los desafíos que vendrán, porque nuestro interés no es que los hijos no cumplan la regla. Nuestro interés es que todos en el hogar podamos honrar las reglas que nosotros mismos podamos establecer. No solamente eso, debemos motivar a nuestros hijos y animarles en el cumplimiento de esas reglas. La regla no es para desalentarlos. La disciplina en el hogar no es para que la gente se sienta deprimida ahí adentro, sino lo debemos ver como una bendición para lo cual nos preparamos y nos animamos a cumplir. De nuevo, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia en Tesalónica, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Impresionante, el apóstol Pablo no se conformaba con expresar los mandamientos de Dios. Él dice, ustedes saben cómo nosotros exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus hijos, para que obedecieran. Entonces, el asunto no es poner muchas reglas. El asunto es diseñar un sistema que aseguremos que podemos alcanzar la bendición de Dios como familia y que todos estemos entrenados y animados para cumplirlo. Y hay otro aspecto con relación a cómo llevar ese gobierno en el cumplimiento de las reglas. Existe lo que se llama castigo. Debemos aplicar castigo cuando las reglas son violadas. Y este es el aspecto quizás más delicado donde yo quiero explicar algunas cosas. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, dice Dios, hijo mío, no tenga en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido con él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe
por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, dice Hebreos 12, verso 7. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y dice el verso 9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estamos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Y dice Hebreos 12, verso 10, porque ellos, los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos de los débiles y las rodillas de los que flaquean. La disciplina, el castigo en inicio parece ser como algo injusto, cruel. No, eso ayuda a que nuestros hijos puedan entender que es importante. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Dios básicamente pone en una misma ecuación amor y disciplina. Estamos interesados en su bien. Y cuando los muchachos no hacen las cosas como debieran ser, ellos deben entender que hay consecuencias en cuanto a eso. Hablando un poco más en detalle entonces de lo que es la disciplina correctiva. Como decíamos, cuando no se hace lo que consolidadamente se ha establecido en el hogar, basado en principios bíblicos, entonces debe haber una corrección. Y nosotros debemos establecer algunos parámetros en cuanto a eso. Y yo quisiera profundizar un poco más en eso. Yo sé que aquí ahora mismo he conectado muchos padres jóvenes que todavía tienen niños pequeños o niños en edades de crianza, y por eso es importante esto. Lo primero es, una de las cosas que la disciplina hace es enseñar al muchacho que usted cosecha lo que siembra. Usted cosecha lo que siembra. Toda desobediencia tiene su consecuencia. Escuchen la frase otra vez. Toda desobediencia tiene su consecuencia. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10, hablando a nosotros como creyentes delante de Dios, dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, según tengamos oportunidad, hacer el bien a todos, especialmente en la familia de la fe. Lo que el texto está enseñando aquí es que toda desobediencia tiene su consecuencia. Una de las historias más impresionantes de la Biblia entera es el hijo pródigo. Este muchacho realmente no pudo acatar las reglas establecidas y básicamente ustedes conocen la historia. Él dijo al papá, yo quiero mi herencia, aún estando el papá vivo, casi lo mató en vida. Y el muchacho desobedeció, se fue lejos y él cosechó lo que sembró. Llegó un momento en que la hambruna era tan grande que él deseaba comer de la comida de los cerdos y ni de eso le daban. Y fue justamente parte de ese fruto amargo de su desobediencia lo que lo hizo volver en sí. La historia dice que volviendo en sí, él pensó en su padre. Y dijo, ven acá, ¿cuántos trabajadores allá con mi padre hay que están mejor que yo? Yo voy a volver allá y le voy a decir, ¿sabe que ya yo sé que no merezco ser hijo, pero ame al menos como uno de los jornaleros que hay aquí, porque vive mejor de lo que yo vivo? Cada desobediencia tiene su consecuencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto, dice el apóstol. ¿Qué ordenaba el apóstol?
si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En serio. Y esto era una iglesia entre cristianos. Y el apóstol Pablo decía, hay un principio clave aquí. Tú cosechas lo que siembra. Si alguno no quiere trabajar, que no coma tampoco. ¿Y usted cree que es un buen deseo que alguien no coma? Bueno, la idea ahí es que pueda entender su acto de desobediencia, que al saborear la amargura de la desobediencia, eso lo haga volver en sí. Proverbios 5:22 dice, de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Oigan bien, en los lazos del pecado va a quedar atrapado. Y esa es la triste historia cuando una persona conscientemente abraza el pecado. El pecado lo va a alcanzar, las consecuencias vendrán. No importa quién intente engañar, no importa los tanto que lo quiera ocultar, eso va a salir. Y cuando salga vendrá la vergüenza, cuando salga vendrán las consecuencias. Eso es parte de lo que es la realidad de la vida. Jeremías 2:19 dice, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Muy interesante el texto, dice, te castigará no la policía, te castigará no tus padres, te castigará no los pastores, no las autoridades, te castigará tu propia maldad. Tú cosechas lo que siembra. Eso es un excelente principio en el tema de la disciplina. Algo más que encontramos también es cuando la desobediencia se ejecuta, bueno, eso tiene un costo, eso tiene un precio. Muchas veces en la Biblia encontramos que lo que Dios hace, que le pone más trabajo, más responsabilidades por el tema de esa desobediencia. Por ejemplo, lo que encontramos en Génesis 3, en la caída del hombre, la serpiente fue maldecida. La mujer, Dios le dijo, con dolor darás a luz. Un acto natural de multiplicación que se supone debe ser un deleite. No, por causa de esa desobediencia va a haber más responsabilidad. Y al hombre, ¿qué le dijo? Dios maldijo la tierra y le dijo, con trabajo tú vas a comer de la tierra. Con trabajo lo vas a hacer. En tercer lugar, pérdida de privilegios y recompensas. Pérdida de privilegios y recompensas. Eso es una de las cosas, sobre todo cuando los niños están en edades pequeñas, que comienzan a entender mucho mejor. Es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Dios habla de la bendición de ser obediente, Dios habla de las consecuencias de la desobediencia. Un niño a temprana edad empieza a entender, yo desobedecí y hay privilegios que ya yo no puedo tener esta semana. Y ahí los padres usan de la creatividad para esas cosas. Quizás hay cosas que ya no va a poder tener acceso, se le regula el tiempo de muchas cosas. Y el niño empieza a asociar, desobedecí y me costó. Hay un beneficio que perdí por causa de la desobediencia. Porque en verdad, cuando nosotros desobedecemos, perdemos privilegios. Cuando nosotros desobedecemos, perdemos recompensas. Y Dios quiere que aprendamos temprano las consecuencias de eso. En cuarto lugar, y ya este es el punto, vamos a decir, donde todo lo demás ya ha sido agotado, está el castigo corporal. El castigo corporal. Yo estoy consciente de que hay muchas diferencias aún en el pueblo de Dios con relación a esto. Hablamos de la vara y nuestra convicción es que se usa solo cuando un niño es deliberadamente desafiante y desobediente. La vara entra en juego cuando ya todas las otras posibilidades se han agotado y aún el niño persiste en una desobediencia. Obviamente yo creo que eso hay muchas regulaciones que entran en juego. Yo creo que una de las razones por la cual hay gente opuesta al uso de la vara física es porque ha habido mucho abuso real de eso. Y yo creo que es importante tener una perspectiva bíblica de eso. Lo primero es recordar, primero agotamos mucha del aspecto de disciplina que es preventivo.
La disciplina más importante es la preventiva, que sana antes de. Cuando todo lo preventivo falla, llega lo correctivo, que es necesario aplicar. Proverbios 13, verso 24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando un muchacho persiste en rebeldía y desobediencia, tiene que existir algo más que lo pueda frenar y que no sea la cárcel. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Y cuál es la prescripción divina para quitar esa necedad? La vara de la disciplina la dejará de él. Cuando la vara entra, entonces el corazón empieza a ceder. El niño experimenta dolor por su rebeldía y eso puede enderezar el corazón del niño. Proverbios 23, capítulo 3, versos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no va a morir. Lo castigarás con vara y sabes que vas a librar su alma del Seol. Vas a librar su alma del Seol. Hay una necesidad de que nosotros disciplinemos a los muchachos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergonzará a su madre, dice. Los abuelos de nosotros que no tenían tanto entrenamiento, ellos no tenían tantas teorías. Cuando uno se alocaba delante de un abuelo de nosotros, como decimos en República Dominicana, le bajaban la pesada a uno. Y bueno, y aquí estamos vivos todavía, gracias al Señor, que esa gente se ocuparon de hacer sus cosas. Porque, ¿y dónde estaría uno ahora? Porque es que la necedad está ligada a nuestro corazón. La razón por la que un hijo es así es porque es demasiado egoísta. Nosotros no nacemos con ese entrenamiento. Es necesario que se nos diga que no. Es necesario que se nos paren al frente. Es necesario que se nos obstaculice nuestro deseo, porque la amenaza más grande está en el corazón nuestro. Y eso es parte de lo que Dios espera. Decía alguien lo siguiente, recuerde, el motivo supremo para la disciplina bíblica es llevar a nuestro hijo a una relación subordinada a la autoridad de Dios. Todo nuestro propósito al usar la vara es lograr la obediencia a los mandamientos y a los preceptos de la palabra de Dios, termina la cita. Es decir, no es que le vamos a dar para matar al muchacho, no es que le vamos a dar para nosotros un desenfreno de nuestra frustración. Eso está muy lejos de lo que la Biblia prescribe. La idea es, ya todo lo preventivo falló. Entonces nosotros vamos a tener que castigarte físicamente porque no podemos permitir que te alejes tanto. Ahora, algunas sugerencias sobre el uso de la vara. Algunas sugerencias que yo pienso que son importantes. Primero, la privacidad. Eso no es un asunto de que estamos en un lugar público y el papá se desespera, frustrado, y le da una galleta al niño, le da un golpe. Eso es un abuso. Por eso es justamente que hay tanta gente que se opone al uso de la vara. Pero eso no tiene nada que ver como la Biblia prescribe esto. Eso habla de una persona descontrolada, sin dominio propio. Lo que estamos hablando aquí es una persona amorosa que sufre al mismo tiempo en ver al niño sufrir. Por eso decimos privacidad, por eso decimos hay que orar. ¿Usted sabe que usted no puede castigar físicamente a su hijo sin orar con él primero? Entonces, la idea es, ven acá, a mí se me subió la sangre por la desobediencia de este muchacho y ya yo no encuentro más, hay que disciplinarlo. Pero entonces si yo me pongo a hablar con él y yo me pongo a orar, ya entonces a mí se me quita el deseo de darle, bueno, ahí es cuando llega el momento. ¿Sabes cómo tú estás listo para disciplinar a un niño físicamente cuando ya tú no quieres hacerlo? Tiene que dolerte más a ti que al niño. Entonces debe haber una conversación, es un clima de amor. Hay una serie de preguntas que hay que hacer. ¿Qué fue lo que hiciste, mi hijo? ¿Eso está bien lo que tú hiciste? ¿Qué es lo que se supone que tú debiste haber hecho? ¿Qué se supone que tú debes hacer la próxima vez? ¿Qué espera Dios que tú hagas en esa situación? No yo como papá, sino Dios, porque la preocupación más importante nuestra es Dios.
Y una vez que uno habla con el niño, después de haber orado, hay que comunicar qué es lo que voy a hacer. Te voy a dar 2 veces por aquí detrás. Es obvio que es una persona que está en control, que tiene dominio propio, que no está frustrado, que no está desatando un odio y un rencor. Esa no es la idea. Es una persona que está hablando. Y la idea es amor. Te estoy disciplinando, pero lo que envuelve todo este acto es amor. Y obviamente ahí es cuando el niño dice, pero ya yo aprendí, papi, ya si eso era, ya entendí, ¿por qué tú me vas a dar ahora? Bueno, porque hay que llevar el niño al corazón y asegurar, sellar esa obediencia. De nuevo, entonces, no estamos hablando de un uso desenfrenado. Muchas veces lo que uno encuentra es padres abusadores, que lo que hacen es que descargan su frustración sobre un muchacho indefenso, que usan a sus fuerzas para pelear con un muchacho. Eso es totalmente contrario a lo que Dios prescribe en su palabra. De nuevo, la idea es, nosotros tenemos un sistema de disciplina que tiene algunos acápites escalonados, todo lo preventivo va adelante. Y cuando todo eso falló, y ya vemos un patrón de rebeldía en el niño, entonces entra la vara. Pero de nuevo, es un contexto de amarnos, de abrazarnos, eso no es un asunto que le di una pela a un muchacho, usted se va para la habitación y no me sale más de ahí, después yo no le hablo por 2 días, eso no es la idea. La idea es vamos a orar y después que uno le da 2 veces, uno le dice te amo, déjame abrazarte, y más vamos a orar ahora juntos. Y uno termina con el muchacho más unido que como comenzó. Entonces el muchacho entiende, o sea, esta persona, mi papá o mi mamá, es obvio que me ama, es obvio. Yo lo que creo es que él está haciendo eso por su temor de Dios. Entonces el muchacho va entendiendo, ahora sí él va entendiendo. Una de las cosas que nosotros decíamos a nuestros hijos es, oye, yo pudiera exonerarte de este asunto, el problema lo voy a tener yo con Dios, si yo no te disciplino. Mi hijo, es que te fuiste demasiado al extremo. Esa es una conversación que uno tenía muy comúnmente antes de aplicar la vara, y el muchacho defendiéndose con algo, está bien papi, pero ya tú puedes, y esa negociación hace que los afectos se calmen y ya cuando uno aplica la vara está en total control. El pastor Ted Tripp, escribiendo sobre cómo pastorear el corazón de su hijo, dice lo siguiente: el mal comportamiento representa una falla en obedecer y es por tanto una ocasión para la corrección. Pero el punto central de la corrección no es el comportamiento. El punto central es el corazón del niño, que está llamado a la sumisión de la autoridad de Dios. El objetivo de la corrección no es modificar comportamientos, sino llevar al niño a una dulce, a una armoniosa, a una humilde sumisión del corazón de la voluntad de Dios, de tal manera que obedezca a su papá y a su mamá, pero con el objetivo principal de obedecer a Dios. El corazón es el campo de batalla. La corrección física solo se debe a que es el método de Dios para alejar la necedad del corazón del niño. Cuando uno escucha estas cosas, amados hermanos, yo creo que la conclusión es obligada. ¿Y quién es suficiente para esto? ¿Quién es suficiente para esto? Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Uno de los llamados más humillantes es el llamado a criar a nuestros hijos. Y aunque no tenemos el poder para salvarlos, sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para exponerlos a Dios, principalmente por medio de su palabra. Y Dios es el único que puede llenar nuestros corazones de su gracia, para que podamos ejercer este llamado, para que podamos confiar en sus promesas, de guiarnos y de bendecirnos. Nuestro llamado como padres cristianos es ser fieles a Dios, amando a nuestros hijos e instruyendo y disciplinando a nuestros hijos en su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda la gracia, el discernimiento, la sabiduría, para que podamos glorificarle en la manera como nosotros criamos a nuestros hijos. Dios bendiga su palabra en nuestro